Ahí estamos. Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Salgan de la Caja, ya completamente reenchulado, remodelado. Nosotros con estos fondos preciosos que hace Estudio Gana, Giancarlos y también nuestro invitado de hoy. Giancarlos, tú vas a presentar a nuestro invitado de hoy, ¿o no? Así es, mi querido Mirko Macari. Nuestro invitado de hoy se autodefine como un escritor. No me gusta la palabra que él puso después de eso, pero es un escritor publicado, Mirko, ¿ah? Al igual que usted, Que lo voy a hacer yo, que lo vas a hacer tú en en breve. días más. CEO sin querer, padre de familia, amigo de mi pareja. Alberto Oltra, entre otras muchas cosas que hace, es el CEO para Spanish Speaking de South America, que es algo así como todas las personas que hablan español en el continente. ¿O no, mi querido Alberto Oltra? Bienvenido a este hermoso espacio. Pero, Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Es un honor que me hayan invitado. Cuando me has pedido una descripción de mí mismo, te he enviado 4 palabras. No pensaba que iba a ser literal el tema, pero sí, sí, veo que me he equivocado del todo. Sí, yo trabajo para DHL y soy responsable de todo lo que son los países de habla hispana de Sudamérica, es decir, desde Venezuela hasta Argentina. Y claro, Brasil no entra porque no hablan español, ¿no? Entonces son 9 países en total y bueno, yo estoy basado aquí en Chile ya hace 15 años, ¿no? Y lo de escritor, repitamos que eres el CEO de DHL, porque yo no lo tengo la sensación de que no lo dijiste bien, Giancarlo, o no lo dijiste, o no se escuchó, o quizá Puede tal vez yo ser, no estaba atento. es muy El posible. DHL es una empresa de courier, ¿o no, Alberto? no del todo, o sea, una de las divisiones es Courier, mi división es Transporte Internacional, es decir, todo lo que va por barco, avión, clientes de telefonía, retailers, minería, automotriz y farma sobre todo, ¿no? Estos son, el courier es más paquetería, digamos paquetes de menos de 50 kilos, diría yo. Podrían llevar algo más pesado, pero en general eso lo llevamos nosotros. Y también hacemos temas un poco de aduanas, bodegaje, o sea, todo lo que tiene con la logística internacional, básicamente. ¿Cuándo llegaste a esta empresa y por qué? Pues mira, como digo, llegué un poco sin querer, como mencionaba en mi presentación así un poco austera. Yo dejé, o sea, terminé la carrera y dejé España en el 99. Cuando terminé la carrera mi inglés era bastante pobre, así que decidí irme a Irlanda a aprender inglés y me fui ahí un poquito de mochilero. Trabajé de camarero, no trabajé, estuve en residencias, en sitios bastante particulares, diría yo. Y al final, en una de las últimas entrevistas, porque ya había hecho 50.000, me contrataron para, bueno, básicamente pasar facturas en un centro regional ahí en una empresa que se llamaba MSAS. Y yo pasaba unas facturas de los proveedores y luego se les pagaba, ¿no? Y luego MSAS fue comprado por Excel, que era una empresa ya más grande, una multinacional británica, que tenía muchísimo tema de bodegaje. Y ahí, pues, me fue bien, fui supervisor y un jefe mío lo ascendieron, tuvo un pequeño problema en Chile y me llamó a Irlanda y me dijo si me venía a Chile. Así que me vine a Chile. Esto fue en el 2001, estuve 2, 3 años, una empresa era pequeña, éramos 25 personas y a mí me contrataron un poco para el tema de finanzas, que estaba bastante desordenado. Abrimos Perú, abrimos Argentina, ahí viví también unos meses en Perú y en Argentina. Luego me ascendieron a Miami, me dijeron ven a Miami para que te encargues de toda Latinoamérica. Y cuando estaba en Miami, DHL nos compra. Y ahí pertenezco a DHL. Entonces me quedo en Miami un tiempo con ellos, vuelve a haber otro problema financiero en Chile, me envían a mí para poner orden, digamos, y la verdad es que era un cráter estratosférico lo que había aquí.
Entonces, en cambio de 3 semanas, me pidieron estar 3 meses, luego me pidieron quedarme para terminar de ordenarlo y ya me quedé, y esto hace 15 años. Y luego O fui, sea que el país te necesitaba. no sé si el país, pero la empresa un poquito, porque el tema financiero estaba bastante deteriorado. Entonces vino una country manager que era estadounidense y a los 2 años ella se fue y me propuso a mí para ser gerente general de DHL en Chile. Y luego 3 años más tarde, más o menos en el 2011 o así, 11 12 generan este grupo de países, estos 9 países, y me proponen a mí llevar estos 9 países. Entonces, desde el 2012 más o menos, soy, bueno, pues el responsable de la región, ¿no? Que es una región bastante grande y bastante compleja, diría yo, ¿no? O sea, no hay un día que te aburres aquí, Porque es porque... compleja. Quiero preguntarte porque nuestro tema viene siendo en los últimos podcasts y en este, sí, como más de fondo, independiente que no, que podamos hablar de lo que sea, incluso de tu obra literaria, si tú quieres, que yo también No, quiero un no. poco, que habla mucho del fuera de la caja, pero Sí. ¿cómo has visto el cambio en Chile? Porque lleva muchos años en Chile como extranjero. ¿Cómo has observado el cambio, que el alma de nuestra conversación, y cómo han cambiado las organizaciones dentro de ese cambio de la sociedad? Mira, yo creo que ha tenido, digamos, como toda moneda tiene dos caras, ¿no? Yo llegué en el 2001. Chile era un país, cuando yo llegué la primera vez, digamos, era un país que estaba pues bastante enfocado en el crecimiento, yo diría en trabajar, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando yo llegué, el primer día le digo al compañero y le digo, ¿y ahora dónde vamos, no? Y me dice, a la casa. Y digo, ¿a la casa de quién, no? Digo, pues cada uno la suya, ¿no? Digo, pero eso es un infierno, ¿no? O sea, ¿cómo te vas de trabajar a la casa, ¿no? Es que no había nada que hacer. Todo el mundo bueno, no todo el mundo, pero al menos en mi cultura, uno se va del trabajo a tomar un café, a tomar una cerveza, a jugar al pádel, a jugar al tenis, a hacer escalada, lo que sea, ¿no? Aquí la gente de trabajar se iba a la casa. Habían pocos cafés, había muy poco restaurante, había poca industria del ocio, diría yo, ¿no? Esto, gracias a Dios, ha ido mejorando. Hoy hay una amplia oferta y una amplia gama de muchos servicios, ¿no? Y agradezco que hayan los happy hours y que la gente pueda salir un poco, ¿no? Yo creo que había un enfoque en todo lo que era la recuperación, ¿no? Yo, evidentemente, no había vivido los años anteriores, ¿no? Eh, Creo que Chile es uno de los pocos fenómenos como país que estuvo casi 20 años de crecimiento constante. O sea, eso, independientemente, podemos discutir si ese crecimiento fue equilibrado, fue justo, fue igualitario, ¿no? Eso no lo discuto, pero en términos macroeconómicos, Chile siguió una tendencia hacia arriba que pocos países han tenido ciclos tan largos, ¿no? Yo creo que eso jugó a favor, pero en algunas cosas jugó en contra, ¿no? Creo que nos acostumbramos a que cada año íbamos a crecer, podíamos hacer planes a futuro, nadie iba a perder el trabajo, todo el mundo podía comprar una casa a 30 años porque eso estaba asegurado, ¿no? Creo que nos dio una complacencia y también creo que, en mi opinión, no fuimos lo suficientemente críticos, ¿no? O sea, con ese crecimiento, creo que, y cuando digo críticos, también digo críticas positivas. Creo que Chile hizo muchísimas cosas bien, pero nos pareció que era lo normal. Y creo que a veces no se debe destruir todo el modelo para hacer uno nuevo, sino se debe complementar un modelo que tiene deficiencias y construir sobre esa base. Yo creo que Chile tiene una base muy sólida, ¿no? Sobre todo institucional. Podemos discutir que ha habido corrupción, podemos discutir que hay cosas que no funcionan, pero yo que llevo muchos países de la región, te aseguro que el marco legal e institucional de Chile es bastante más sólido que otros, ¿eh? La separación de poderes, o sea, como todo, se puede mejorar, pero que está bien, o mejor al menos, yo te lo puedo asegurar. Entonces creo que en estos últimos años esa complacencia, eso de haber crecido tanto, eso de haber tenido quizás asegurado o asumido que era fácil crecer o que no iba a pasar nada, creo que nos generó ciertos problemas, ¿no? Y uno de ellos, bueno, lo vemos hoy, que creo que no se trabajó quizás en,
en una política de inmigración un poquito más regulatoria. Yo, no, yo soy inmigrante, por tanto, estoy a favor de los inmigrantes, no digo nada, pero sí que reconozco que quizás debería haber habido una regulación un poco mayor, porque no es bueno para nadie ni para los inmigrantes que vengan aquí sin ningún tipo de protección, ¿no? La seguridad es un tema que no se había visto o tenido los efectos negativos que tenían otros países. Chile era un país muy seguro, ¿no? Y estamos viendo ciertas cosas que quizás se podrían haber evitado, ¿no? Pero ese crecimiento es un hecho, ¿no? Entonces yo creo que yo viví esos años de crecimiento y creo que Chile cambió en algunas cosas. No sé si el cambio social es tan profundo, pero quizás el cambio económico sí. Y yo creo que Chile o la sociedad creció económicamente más rápido que socialmente. Y eso siempre genera, yo diría, desajustes, ¿no? Que con el tiempo se van mitigando o corrigiendo, ¿no? ¿Y qué cambió en las personas en todo este tiempo? Dentro de las organizaciones, ¿cambió la manera de ser? ¿Cambiaron los problemas que tienen las personas? ¿Cambiaron los desafíos de las organizaciones o el crecimiento sigue siendo lo principal? No, o sea, mi opinión, ¿eh? Yo creo que al menos antes había una, ¿cómo diría yo?, estratificación o una jerarquía muchísimo más marcada, ¿no? Cuando yo llegué, las empresas que predominaban en Chile solían ser locales, ¿no? Creo que la llegada de la multinacional hizo bien. Creo que hoy por hoy las personas que venimos de fuera tenemos muchísimos menos sesgos o muchísimos menos prejuicios, ¿no? Que los propios locales, ¿no? Pero esto pasa también si un chileno fuera a España, ¿no? O sea, nosotros tenemos problemas de independentismo en Cataluña, bueno, problemas o, digamos, conflicto en el País Vasco, y si eres chileno quizás eso pues no te repercute y no lo evalúas a la hora de tomar decisiones, ¿no? En ese caso, creo que las multinacionales, y en mi caso también, creo que hoy por hoy somos mucho más objetivos en lo que es el tema del mérito, ¿no? Creo que hay mucha menos diferenciación, o sea, y lo digo porque a mí me sorprendió cuando llegué a Chile en las entrevistas que se preguntara a qué colegio ha sido, ¿no? O sea, eso me parecía a mí una barbaridad, pero atómica, ¿no? O sea, y qué más da qué colegio ha sido? O sea, hace 30 años de eso, ¿no? Y además es que me decía el colegio y tampoco lo conocía, o sea, que me daba un poquito lo mismo a qué colegio había ido, ¿no? Y yo creo que todo esto se ha ido superando y creo que ha habido un acercamiento, ¿no? Todavía podemos discutir, como te digo, muchas cosas a mejorar, pero creo que la gente o las personas están reclamando eso ya. Antes no era tan así, antes estaba asumido por la parte de las personas que quizás socialmente estaban más reconocidas, que los de abajo iban a estar abajo y los de abajo también sabía que iban a estar abajo y los de arriba que iban a estar arriba. Ahora ese orden ya se desafía un poco más. Esa es mi opinión. Y yo creo que eso es bueno, pero queda un camino largo, ¿no? Porque una cosa es desafiarlo y otra cosa es romper el modelo, ¿no? Cuando rompes un modelo tampoco creo que las consecuencias son buenas, ¿no? Y creo que en algunos casos se intentó romper y todo necesita un proceso, ¿no? Me parece eh, que no es bueno de un día para otro decir, bueno, el sistema social que impera durante, no sé, siglos, de un día para otro ya no va, ¿no? Entonces, eh, las consecuencias no suelen ser siempre positivas. Eso es lo que opino. Y la gente, pues, de nuevo, creo que tiene otras preocupaciones. Creo que hay un tema equilibrio laboral, profesional, personal que tiene su relevancia. Creo que el sueldo emocional ha tomado una importancia bastante más relevante de la que tenía antes, ¿no? Es decir, beneficios, el cuidado de la compañía, la reciprocidad, ¿no? El trabajo en equipo, el liderazgo, hoy se mide mucho, ¿no? O sea, mucha gente no trabaja para empresas, trabaja para su jefe, ¿no? Y si su jefe no es bueno, pues tenemos un problema, y si su jefe es bueno, pues hay un compromiso mayor, diría yo, ¿no? Entonces creo que sí que han habido ciertos cambios, pero creo que sigue habiendo todavía esa raíz que hay que un poco eliminar en Chile, a mi parecer, ¿no? Ese conflicto para mí medio inexistente, ¿no? Porque
el jefe, ¿no? Suele ser malo, o el de abajo suele ser ignorante, o el del medio no se lo merece, ¿no? Y sigue habiendo a veces esta percepción. El problema está es que cuando alguien, no me gusta hablar de abajo y arriba, pero para que se grafique, ¿no? Una persona quizás que está en el organigrama más abajo asciende, ¿no? A veces toma una posición que él mismo criticó cuando estaba abajo, ¿no? Porque le toca, porque ahora es jefe, porque ahora pues manda, ¿no? Porque ahora tiene autoridad y tiene que mostrárselo a los demás. Y eso para mí es incomprensible, nunca lo he entendido, ¿no? Porque en Europa triunfas y luego no triunfas y bueno, pues es medio normal, ¿no? Hay una movilidad mucho mayor en ese sentido. Ahí hay un punto, Alberto, lo hemos tocado en conversas privadas, en cafés eternos, de esto que tú llamas una media clase más amplia en España. ¿Nos podríais contar un poquito de aquello? Sí, o sea, es algo que me sorprende. Aquí hay como esa concepción de la burbuja, ¿no? Pero la burbuja en todos los sentidos, o sea, no es solo en la burbuja, digamos, de la clase, llamémosle alta, ¿no? Sino también los que pertenecen a otro tipo de lugares, ¿no? También se encierran en cierta manera en esa burbuja, ¿no? Y hay esa competencia y a los que le va bien parece que eternamente les va a ir bien, ¿no? En España, ojo, en Europa en general, yo creo que hemos vivido tantas crisis y que somos capaces de entender que yo mañana pongo un restaurante y me va bien, ¿no? Soy un tipo que económicamente, pues, va más holgado, ¿no? Tampoco te puedes hacer millonario, pero luego ya llega la pandemia y cierras, ¿no? Los amigos que tenías cuando el restaurante te iba bien son los mismos que tienes cuando el restaurante ya no va, más bien, ¿no? Y todo el mundo entiende que, bueno, pues uno se puede, digamos, enriquecer, llamémoslo así, o tener más recursos una época de tu vida, luego la otra época lo pasas mal. Por ejemplo, yo trabajaba en la universidad, ¿no? Y trabajaba en un cine. Eh, ¿Y qué? ¿No? O sea, no por eso los amigos de mis padres decían, uy, este señor envía a su hijo a trabajar porque no tiene plata para mantener a su hijo, ¿no? No, todos trabajamos y todos trabajamos de lo que nos dejaban, ¿no? Aquí hay como un sesgo en ese sentido, ¿no? Y es algo que me cuesta entender porque hay una movilidad dentro de esa clase media tan amplia que puedes estar arriba, abajo, al medio, pero la verdad es que en general casi nadie habla de eso. A no ser que el golpe sea atómico, ¿no? Y te quiten la casa, el auto, el colegio, ¿no? Entonces ya es tan evidente. Pero yo, en muchas mesas que me siento cuando voy a España con mi hermano, ¿no? Que vive ahí y me presenta gente, yo tengo el error de después del almuerzo decirle, bueno, ¿y qué hace este, no? Y mi hermano me dice, no sé, no tengo ni idea de lo que hace. Es amigo mío porque jugamos al pádel, nos hemos hecho amigos y vamos a cenar juntos, ¿no? Y le digo, pero ¿y el otro? Y dice, el otro creo que tiene acciones en el pádel, pero tampoco estoy muy seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque es irrelevante. O sea, es alguien que te cae bien, es una persona que tiene unos valores similares a los tuyos, ¿no? Me refiero en sentido de que cuando hablas, pues tienes afinidades del deporte, de la economía, de intereses culturales o de lo que sea, y hablas de eso. Y si el tío ha estudiado en el San Peters de Edimburgo o ha estudiado en el no sé qué, ¿qué más da si es medio irrelevante, ¿no? Y creo que eso te da una flexibilidad, una liquidez, como nos gustaría hablar a todo el mundo, líquido muchísimo más amplio, ¿no? Y, y aquí a veces sigo pensando que uno lo que quiere es, el que está abajo, estar arriba, ¿no? Para poder ya sentarse ahí y decir, yo ya pues, me olvidé de mi pasado, ¿no? Pienso, pero ¿qué tiene de malo, no? Si al final lo que cuenta es la persona, ¿no? O sea, de verdad que culturalmente me cuesta aceptar que porque una persona haya ido a un colegio o viva en una calle o viva en otra o sea mejor o peor persona, ¿no? Es algo que no comparto en absoluto y yo creo que es por un tema cultural. No digo que yo sea mejor que otros, sino que en España llegan aquí y no lo entienden, ¿no? Tampoco. O el europeo en general, ¿no? Claro, hay un libro de un periodista que es un escritor bastante connotado acá, Oscar Contardo, que se llama ciútico. Ciútico es la palabra que describe eh,
desde las clases altas, ¿no? A aquellos que viniendo de otras clases quieren arribar a los lugares de poder. Esto corre, por cierto, en la lógica clasista tradicional, pero también puede correr al interior de una organización, ¿no? Claro, Adoptar los modos para pertenecer. Entonces, en ese sí, pertenecer, ¿ah? A los lugares donde se administra con exclusividad el prestigio y el estatus, ¿no? Por ejemplo, la palabra gerente, los gerentes de una compañía tienen el comedor de gerentes, ¿no? Y el sí, resto tiene otro, ¿no? Por lo menos en la cultura chilena, o no, no sé si en todas las empresas, supongo que las transnacionales menos, pero acá sí, ¿no? Es un lugar, se trata de jerarquías. Entonces tú claro, tratas de comportarte y de adquirir y de olvidar todo lo que has sido para ser otra persona, ¿no? Y poder arribar. De ahí viene la palabra arribista, el claro. que quiere arribar a ese lugar donde se administra el prestigio y el estatus. Que es una lógica como subir el Everest. Y en general a los gerentes chilenos, la, la metáfora de la montaña, ¿no? Es la que más les gusta, ¿no? Y se contratan todas estas consultorías, donde tienen que ver con escalar, y Sí, llegar arriba, porque el objetivo es llegar arriba. En plata, en la compañía, personalmente, en cargo, en poder. Y eso tiene que ver con la cultura chilena del arribar, ¿no? Del llegar a un lugar distinto, olvidarme de dónde estuve y cambiar todo lo que sí, tenga que cambiar, no cambiarme el apellido, cambiar la historia, cambiar el lugar del colegio de mi hijo, porque todas esas cosas te van haciendo pertenecer como una suerte de Lego, ¿no? A los distintos estratos, ¿no? Entonces, la vida se trata de obtener cosas para ir a otros estratos donde esas otras cosas significan pertenencia, ¿no? Y por eso los lugares, los colegios son tan caros, ¿no? Porque tienen que ver sí, con que tú no compras educación, compras redes, por ejemplo, sí, ¿no? no, no. Pero es que esto es lo que a mí me sorprende, ¿no? Porque no es el hecho de que quieras pertenecer a una clase social más alta, ¿no? O sea, supongo que todo el mundo, en cierta manera, pues trabaja para tener ciertas comodidades, ¿no? Y eso me parece bien, ¿no? Creo que si uno, pues, puede adquirir un auto mejor, pues tiene todo el derecho del mundo, ¿no? Siempre que sea, digamos, de forma legal, ¿no? De que lo consigue. Pero lo que yo no entiendo es que cuando llegas y dices, soy gerente, que está muy bien, yo soy gerente, o llamémosle palabra gerente, ¿no? Que a mí esto me chocó también, ¿no? Pero yo cuando daba un ascenso a alguien y decía, oye, ahora vas a tal, me decía, ¿y qué título me vas a poner, no? Digo, no sé, ya lo pensaré. Pero ya lo pensaré, no. O sea, vamos a sentarnos y a discutir el título. Supervisor, gerente, vicegerente, unos títulos rarísimos. Digo, no sé, tío, o sea, no, bueno, es igual. La cuestión es que Subgerente discutíamos, general. sí, sí, tenemos que discutir 36 horas el título, era más importante casi que el cargo, ¿no? Que la función en sí, ¿no? Pero lo que me sorprendía es que una vez llegaba allí, era como, no sé si la palabra es desprecio, quizás indiferencia, solo sobre lo que estaba abajo, ¿no? Y decía, pero si hace 10 días me senté contigo y me decías, yo voy a reconocer una cosa, yo cuando llegué a Chile, lo que dices tú del comedor de gerencia, es verdad. Yo llegué, ¿no? Y me dijeron, "Oye, aquí comemos nosotros, Oye, yo me no, si siento... yo sé que es verdad. No, no, sí, sí, pues que yo estuve en uno, ¿no? Y yo comía y yo tenía amigos dentro de la empresa de todas partes, ¿no? O sea, digamos, de todos los niveles y tal. Como te digo, en ese sentido se me criticaba un poco porque pues, no tenía ningún reparo, ¿no? Y me acuerdo que uno me dice, oye, ¿qué tal se come en el Olimpo, ¿no? Y yo, el Olimpo, ¿y eso qué es, no? Ese era el comedor de gerencia, ¿no? Me acuerdo que un día le dije al dueño de la compañía en ese momento, le dije, oye, pero ¿por qué comemos aquí, no? No, porque tal, bueno, es igual, lo que dijera, ¿no? Cuando ascendimos a alguno digamos, de la jerarquía menor a gerentes, defendían el Olimpo como si fuera lo último del planeta, ¿no? Y cuando estaban fuera del Olimpo era lo más clasista y, digamos, disgregador del planeta, ¿no? Entonces decía, pero a ver, o sea, subir para decir, no nos gusta esto, ¿no? Y ahí es lo que a mí me cuesta un poco entender, ¿no?
de cómo puedes defender una idea y después cuando llegas a ese arribismo, esa pertenencia, las descartas. No digo, odio generalizar, ¿eh? O sea, creo que está mal generalizar, pero lo he visto, hay otra gente que pues ha llegado a ciertos cargos y ha eliminado estos privilegios y me parece bien. No, por supuesto, y sobre todo, y esto además en las nuevas generaciones es cada vez menos. Totalmente, El cambio en lo totalmente de acuerdo. generacional, las generaciones más globalizadas son mucho más horizontales, pero la historia para que tú le cuentes a los españoles amigos que llegan acá y quieren saber por qué Chile es así, bueno, es que no solo Chile en general, es muy particular en Chile, pero en general es de América Latina, porque tiene que ver con la cultura del mestizaje. Entonces eso está directamente relacionado con la colonización española, ¿no? Sabía que iba a salir algo así. Los grupos, no, no, pero no es culpa de los españoles en ningún caso. Entonces, De otros españoles. Claro, los grupos dirigentes em, siempre eran los de los vinculados a la metrópoli, ¿no? O los que venían de España, ¿no? Y circulaban o se relacionaban entre ellos y tenían un determinado color, ¿no? Y unos determinados apellidos. Y el resto eran o indígenas o mestizos. Y entonces la condición de mestizo es una condición de baja jerarquía, ¿no? Porque si tú lo ves, los que más se mantienen como indios, durante la historia estoy hablando, ¿no? Mantienen su identidad de alguna manera, pero el sí. mestizo, que es la clase media, ¿no? No sabe dónde está, no tiene identidad y no tiene problema en borrarla, no tiene nada que lo identifique, ¿no? Sí, sus Y raíces entonces quizás. Sí, entiende que el estoy de acuerdo. privilegio y el estatus, que los lugares de privilegio y estatus están en otro lugar a donde él tiene que llegar, al que tiene que arribar. Ahora Sí, todo pero el eso otro día, tiene dime. una raíz. Ahí les recomiendo los documentales, libros y películas de un tipo que se llama Stanley Milgram, que fue uno de los inventores de la psicología social. Y este gallo detecta que la autoridad como concepto es algo que está puesto en el hardware, por decirlo así, humano. Claro, Entonces, la estructura, de hecho, por ejemplo, Mirko, ¿te acordáis que hablábamos de los distintos tipos de organizaciones según su estructura? Uno de ellos está en las organizaciones rojas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más estructura, este fenómeno sucede aún más. En minería, por claro. ejemplo, viví el cambio en la misma compañía minera, creo que de tres gerentes, tres o cuatro gerentes generales. Los primeros tres, buenos para el caballo, pero de guaso, de rodeo, digamos, ¿cachai? Que corrían. Todo el mundo hablaba en términos de caballos, pues, weón. Toda la línea ejecutiva y se regalaban cuestiones y tenían fotos de caballos, weón, hasta que llegó uno que era bueno para el tenis. Ya. Y weón, vamos sacando las fotos de los caballos, poniendo las raquetas de tenis, porque sucede. Y sucede mucho más en estructuras más rígidas. Sí, pero creo que hay una diferenciación con, si me permitís, y como siempre no me gusta generalizar, con los otros países que yo veo en Latinoamérica, en particular de Chile, ¿no? Que aquí en general hay una desconfianza mucho mayor que en otros países en términos, por ejemplo, como de la traición, pero ya hablemos en chileno, si se me permite, en este programa que es para mayores de 18 años, él me va a cagar. ¿Ves? Este me va a cagar. Sea el socio, el amigo, la esposa, el trabajador, el jefe, ¿no? Y hay un tema de ganar, ¿no? Entonces uno se adelanta al otro antes de que me cague él, lo cago yo, ¿no? Y al final se da. O sea, al final sí que se da lo que uno había previsto, que uno caga al otro, ¿no? Y eso es algo que me sorprende porque es en todas, como digo, yo tengo amigos de todas las partes de Chile, de españoles, chilenos, ¿no? Que no es fácil, el chileno es una sociedad cerrada en general, pero a base de insistir que yo soy un poquito pesado,
he conseguido tener algún amigo chileno, es aquello de que yo decía, había una ley medio rara aquí en Chile que cuando alguien se enfermaba, ¿no? Si estaba entre 3 y 11 días, ¿no? La ISAPRE solo le pagaba los 8 de diferencia, la ISAPRE o el seguro, ¿no? Y los primeros 3 corrían de su cuenta de vacaciones. Pero si estaba más de 11 días, ya todos los 11 se lo pagaban la ISAPRE o el seguro, ¿no? Y decía, pero qué barbaridad. O sea, un tío está bien al quinto día, pero va a estirar hasta el 11 para no venir para que le cubran los 3, ¿no? Entonces, yo propuse decir, oye, los 3 primeros días, si no está, ¿no? Se le pagan igual. Y cuando se recupere al cuarto, quinto, sexto día, un resfrío, lo que sea, pues que se venga, ¿no? Y si está más de 11 es porque realmente pues, ha tenido algo más grave, ¿no? Todo el mundo, desde la persona jerárquicamente más baja hasta el más alto, me dijo, te van a cagar. Estos 3 días lo que van a hacer, te van a llamar y decir, oye, tengo un resfrío, se van a ir a la playa, van a estar 2 días y van a volver y nosotros se lo vamos a pagar, ¿no? Dije, bueno, pero yo tengo que dar un voto de confianza, ¿no? O sea, me parece una locura que la gente esté 11 días de baja por un resfrío para no perder esos 3, ¿no? Pues bueno, al final cayó muchísimo la inasistencia. También es verdad que le dije a la gente, si uno se aprovecha, el beneficio se quita para todos. Por tanto, ya hubo una vigilancia interna, asumo. Pero el te van a cagar aquí es muy habitual, ¿no? Estás con el auto, hay un espacio, pones el intermitente y el de atrás acelera, como para no dejarte pasar. Y dices, pero ¿y a este señor qué le pasa, no? Es como, no sé, como si yo, si lo pasara, el tipo me estuviera dando algo que no me merezco, ¿no? Y eso pasa mucho en los contratos, ¿no? O sea, vas a un cliente, llegas a unos acuerdos y cuando llegas al final hay una cláusula que no estaba, ¿no? Porque si no, ellos dicen, me la vas a poner tú, por tanto te la pongo yo antes, ¿no? Y esta obsesión de ganar, ¿no? O sea, estás en un avión, no por nada, ¿no? Pero yo viajo mucho. Y el de al lado te dice, ¿cuánto has pagado por el pasaje? No sé, $1.000, por poner un ejemplo. Y tú, 900, te cagaron, ¿sabes? Y él se siente satisfecho porque a ti te han cagado, ¿no? Si yo le digo, me costó, es igual, 500 y a él 600, aunque estamos $300 más bajos de los que habíamos hablado, pero al que se han cagado ha sido él, porque a mí me lo han vendido $100 más barato, ¿no? Y puta, me han cagado, voy a hablar con la aerolínea, no sé qué. Entonces hay esta obsesión de ganar, pero siempre como al de al lado, ¿no? Como en el negocio, como en el amigo, ¿no? Si yo llego y digo, oye, ¿cómo le va el pelado? En el trabajo súper bien, oye, le va súper bien, tal, no sé qué, es espectacular, hostia, qué bien, me alegro por él, y el de al lado dice, pero su mujer se lo caga, ¿no? Es como, y sería a mí qué más me da eso, ¿no? O sea, ella sabrá lo que hace con su mujer, ¿no? Entonces hay siempre esa cosa como, no sé si llamarlo resentimiento, pero es mayor que en otros Resentimiento. lugares. Sí, es mayor que en otros lugares en Latinoamérica. Y En desconfianza. Latinoamérica, sí, yo tengo un amigo y le digo, ¿y qué tal este? Joder, este tío ha montado un negocio que le va espectacular. ¿Y qué tal? Súper bien, porque ahora se ha comprado un barco y podemos ir todos a navegar, ¿no? Y pienso, esa es la respuesta correcta. Que al tío le va bien, ha comprado un barco y lo comparte, ¿no? Entonces se van todos de joda. Aquí hay como ese resentimiento que no entiendo porque al chileno le ha ido bien. Y no sé, esa obsesión de me va a cagar o le tengo que ganar o entre dos clientes iguales si yo le doy una tarifa un poco menor al otro, bueno, el otro me llama como si hubiera sido el peor traidor del mundo y digo, pero relajaros un poco, señores, si todo el mundo gana aquí, ¿no? No, pues que no todo el Es- mundo gana. En la cultura profunda del chileno sabe que unos pocos ganan. Esto puede que no sea así. Te digo lo que está instalado como software. ¿Ah? sí, puede Solo ser. unos pocos ganan y hay que matar para estar entre esos pocos. Creencias sistémicas, mandatos sistémicos. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo, pero pasemos página. Hay gente que quizás sus padres venían de un origen más humilde, han estudiado y trabajan en DHL o en otra multinacional, les ha ido bien, les podría haber ido mejor seguramente, pero les podría haber ido mucho peor. Pienso, ya está, si ya
ya tienes las comodidades, o sea, no hay que ser multimillonario para ser feliz o para sentirse alguien, ¿no? Y aún así hay ese resentimiento de, sí, pero este al lado tiene más, o este cobra un poco más, o el otro. ¿Qué, tío? No sé, me parece que hay un estrés adicional aquí y eso hace como que se generen estas fricciones que muchas veces podrían, yo creo, resolverse de forma más amistosa, por decir de una manera, ¿no? Y, y, y me duele, ¿eh? Porque Chile me ha dado muchísimo, pero cuando veo esto, ¿no? Te van a cagar o te cagaron o no sé qué y este tal, sabíamos que... Yo nunca he visto, nunca, en un país, y he estado unos cuantos, ¿eh? Que hable con alguien y ya no, tuve un negocio, mi socio me cagó. Es impresionante. O sea, que hay una cantidad de sociedades que se diluyen porque uno de los socios se cagó al otro, ¿no? Y entre todas las clases sociales, digo, pero señores, dejaros de pelear entre vosotros si tenéis un fin común, ¿no? No lo acabo de entender. Y culturalmente me cuesta, o sea, es como dices tú, mi software es distinto, o mi cableado, mi hardware en este caso. Entonces, cuando alguien me dice te va a cagar, digo, bueno, pues, ¿y qué gana, no? Un día de vacaciones, un día en la playa que no contabiliza, me engaña, se siente mejor, me dice que le costó 10 y en realidad le costó 8, yo le pagué 10. No lo acabo de entender. O sea, no ¿Y sé, se va a casa más feliz. cuán complejo es colaborar desde ese punto de vista en la sociedad chilena? Nosotros hablamos con Giancarlo de la colaboración como uno de los pilares del cambio, entenderlo nuestro, no como una poesía hippie, sino como una estructura de mayor eficiencia de gestión, ¿no? El poder de todos juntos por sobre cada uno por separado. Y con un Yo sí, acento, perdón. porque anclados al modo antiguo, que es el modo de la desconfianza, la competencia, la estructura y la norma, para lograr cualquier cosa hay que hacer 255.000 check antes, porque si desconfiamos todos de todo, weón, el papel por triplicado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo eso No, convive también con el mundo actual? es la mesa de abogados. Yo me siento y cada vez tenemos más abogados. La parte y la contraparte. Digo, como sigamos así, tío, vamos a llenar un estadio, porque él me trae uno, el legal, yo le traigo el laboral, él me trae el administrativo, yo le traigo el comercial, y al final es una mesa de abogados porque nadie se quiere entender. A ver, como siempre estoy llevando un caso al extremo. Creo que hay empresas que colaboran, ¿no? O sea, yo soy muy, pero muy emprendedor en la colaboración. O sea, creo que para mí juntos sumamos mucho más que por separado. Eso es algo que tengo súper claro, ¿no? Pero el tema del partnership, y ahora quiero, es que, claro, que no quiero parecer tan negativo, ¿no? Pero el tema de partnership se da mucho más entre multinacionales. Cuando yo, por ejemplo, un cliente mío es multinacional, ya hay un acuerdo, evidentemente hay acuerdos que se tienen que respetar, pero si llegamos a un punto donde hay una zona gris, en general se llega a un acuerdo mucho más rápido. El partnership con otro tipo de empresas quizás más locales es muy partnership hacia un lado. Cuando hay un error por parte del cliente, digamos, ¿no? Él aboga el partnership, ¿no? Oye, esperaba que esto, ¿no? Ha habido la pandemia, pasó esto, pero esperábamos que DHL nos apoyaría, ¿no? Cuando sucede al revés, no siempre se da. Cuando sucede al revés y digo, oye, pero el partnership se convierte de repente en cliente-proveedor, ¿no? Y ahí es donde yo creo que en ese sentido es un poco cortoplacista la mentalidad, ¿no? Una multinacional suele mirar a, no sé, a colaboraciones a largo plazo, ¿no? Creo que en el caso de Chile se está profesionalizando mucha empresa grande, lo cual creo que está haciendo un gran favor a Chile, ¿no? O sea, empresas que eran indiscutiblemente familiares, indiscutiblemente cerradas, ¿no? Con un perfil del año de la universidad, porque ya no era solo la universidad, era el, la promoción, ¿no? Dijo, pero ¿cuántos tíos se promocionaron, ¿no? Para que estén todos aquí, ¿no? O sea, tienes que ir a buscarlos porque no hay tantos, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese punto, es cuando yo creo que ese es el tema de él me va a cagar, ¿no? O sea, si uno dice, ya, ok, tienes razón, tú me ayudaste, te ayudo yo, el de al lado, el gerente de al lado le dice, ¿pero por qué? O sea, si te está cagando, ¿no? O sea, te está cobrando algo que no debe o te está explicando algo que no es así, ¿no?
Sí, pero al revés, nosotros también cedimos, ¿no? Porque cualquier contrato, en el fondo, es una interpretación, ¿no? Y en ese tema de relaciones, como digo, la gente joven ha mejorado muchísimo. O sea, yo me encuentro ahora tipos de 30 a 35 que tienen otra mentalidad. Las multinacionales en general también. Y las locales, aquellas que han profesionalizado, en general también han mejorado. Pero sigo encontrándome con aquellos de somos los mejores, siempre lo hemos hecho así, el proveedor es proveedor, ¿no? Cuando la cagamos nosotros, el proveedor nos ayuda, cuando la caga el proveedor, cambiamos de proveedor, ¿no? Y eso creo que al final perjudica, porque las empresas, su mayor objetivo es la durabilidad en el tiempo, la existencia en el tiempo, ¿no? Y cuando juegas a este juego tan cortoplacista, siempre te encuentras con un perro que muerde más que tú, ¿no? Entonces, creo que hay que dejar esa mentalidad de el hoy y ahora y pensar un poquito más a largo plazo, ¿no? Oye, y ahí, Eso es. Alberto, eso es Dime, dime. entre compañías y la colaboración dentro de los equipos de trabajo, por ejemplo, de tu empresa. ¿Cómo se va dando? ¿Cómo ha evolucionado también? Mira, yo creo que ahora estoy en un punto, como dice en inglés, de sweet spot, ¿no? O sea, como un momento dulce, ¿no? Porque pasaba lo mismo. Si yo decía a un equipo, oye, hay que colaborar con ellos, ¿no? Automáticamente los otros me venían y me decían, claro, les hemos dicho que sí y ahora ellos hacen lo que quieren, ¿no? Y a base de confianza, de equivocarnos, de volver a intentarlo, hoy diría que la colaboración es un hecho en la compañía, pero han sido, yo te diría, años para que los colaboradores entiendan que nadie, y eso es una frase que utilicé una vez en un discurso, nosotros llamamos town hall, ¿no? Con todos los empleados, no creo que haya nadie en una empresa que se levante por las mañanas a ver cómo puede joder al otro departamento. O sea, eso es como, a mí me parecería ilógico, ¿no? O sea, ahora me levanto, yo soy de marketing, ¿no? Ahora me levanto y digo, hostia, ¿cómo voy a joder al departamento de operaciones esta Ventas. mañana? Ventas, ¿no? ¿Cómo puedo hoy hacer una Al estructura para... abogado, quiero volver loco al abogado hoy día. Claro, voy a joder al abogado, ¿no? Entonces, cuando alguien se equivoca, venía y decía, no, es que lo ha hecho a propósito. ¿Seguro que lo ha hecho a propósito? O sea, ¿tú crees que este tío ha venido aquí a hacerte la vida imposible? Primera, no eres tan importante. Y segunda, él tiene otras cosas que hacer, ¿sabes? Entonces, a base de prueba y error, diría yo, y de muchos años, y por ejemplo, alguna cosa que hemos hecho ha sido cruzar gente, ¿no? Pasar al de marketing a operaciones, el de operaciones a marketing, ¿no? Y cuando estás en ese mundo dices, ojo que no es tan fácil, ¿no? O sea, tampoco las decisiones que se toman aquí son como de libre albedrío y no prestamos atención al resto. Y ese tipo de tener gente un poquito más senior, en el sentido de más tiempo, más veterana, de que hayan visto varios departamentos, y al final creo que el jefe, que soy yo, y el equipo, ¿no? Que también trabajan muy unidos, digo, señores, hay un objetivo común aquí. Y si el objetivo individual es contra el objetivo común, el que está mal es el objetivo individual. Punto, ¿no? Entonces empecemos a alinearnos y a buscar objetivos comunes. Te diría que, como te digo, es malo generalizar, pero ha costado, ¿eh? La colaboración no es fácil por esa desconfianza natural, ¿no? Por ese resentimiento de si le doy al de ventas algo que no le pertoca o cierta confianza o responsabilidad, me va a cagar, ¿no? Y eso es de nuevo, mi cableado no lo entiende, ¿no? Y dirás, oye, es que tú eres muy inocente, Alberto, ¿alguna vez te han dado una puñalada en la espalda? ¿Has confiado en alguien que no ha estado a la altura? Y es verdad. Pero si una novia me fue infiel, no voy a atar a la cama a la siguiente, ¿no? Para que decirle, no, ahora vas a pagar los platos rotos del anterior, ¿no? O un novio. Mm. Ahora no nos pongamos aquí ahora muy selectivos, pero a lo que me refiero es que si una persona me decepcionó en términos de confianza porque le di un trabajo, un proyecto y se aprovechó, pues al reemplazo no voy a decirle ahora voy a hacer micromanagement y revisarte todo lo que haces, ¿no? Y a base de esto yo creo que se ha generado un muy buen ambiente, evidentemente siempre se puede mejorar, pero creo que estamos, al menos espero, por encima de la media, que eso para mí ya es mucho, ¿no?
En varias, bueno, la conversa que tuvimos hace 2 episodios fue con Lafayette Oliveira de Bridgestone, también él es brasileño, La administra vi. Cono Sur de Bridgestone. Eh, y creo que también hay varios puntos en comunes, como desconfianza, eh, una pelea bien grande respecto a quién manda. Como que, Sí. necesito saber quién manda y ojalá ese sea yo, para sacarle la cresta al resto. Muy anclado en la pirámide y pertenencia, porque el de allá no es de los de acá, entonces como no es de los de acá, tengo que desconfiar de él. Claro. En la industria de la logística, que es una industria distinta, ¿qué tan abierta está a recibir gente que no es experta en logística? Eso ha sido una discusión, yo te diría, de los últimos 12, 18 meses. Yo creo que yo personalmente creo que ahí cometimos un error y bueno, evidentemente cuando sale algo bien, creo que siempre tengo parte de responsabilidad en ese éxito y cuando sale algo mal también tengo parte de culpa de ese fracaso, llamémoslo así, o error o desafío. Y la industria de la logística es una industria medio compleja, ¿no? No te sacas un título de logístico, no eres como médico, arquitecto, yo qué sé, o abogado. Luego te puedes sacar un título de comercio exterior que te da ciertas nociones, ¿no? Pero en general uno digamos, se enseña o aprende en el trabajo. Entonces, claro, cuando uno tiene un problema urgente de reemplazar a alguien o se gana un negocio y ahí hay que atraer talento, uno lo que hace va a la competencia. Es lo más fácil porque técnicamente ahí son buenos, ¿no? Y sabes que es traerlo y no hay que explicarle nada porque ya conoce el mundo logístico porque lleva 10, 15, 20 años. No te vas a la universidad, ¿no? Y eso creo que ha sido un error porque hoy en día creo que lo técnico se aprende y lo que son las actitudes, ¿no? Lo que son los valores, los principios, el fundamento, ¿no? de la persona es más difícil de cambiar, ¿no? Entonces la curva de aprendizaje es mayor, pero ahora lo que creo que tiene que hacer esta industria es traer gente con ciertos valores, principios, con actitud de servicio al cliente, con lo que uno busque, ¿no? Y luego darle las herramientas técnicas para que las aprenda, ¿no? Entonces, en un año, año y medio, dos, tienes una persona con la actitud adecuada y con las aptitudes correctas. Ahora lo que estábamos haciendo era robar, levantarnos, hacer la grúa, como quieras llamarlo, personas que estaban sin empleo también, pero del mundo de la logística. Entonces había una rotación constante. Yo tomaba un profesional de una empresa del rubro, él se quedaba sin, que se lo tomaba otro, que se lo tomaba otro, que terminaba tomándomelo a mí, ¿no? Porque tampoco somos tantas. Entonces, y al final tenías personas técnicas, ¿no? Y creo que hoy en día las organizaciones se mueven mucho más por actitudes, por valores, por propósitos, ¿no? Y necesitas personas que sean capaces de estar alineadas a ese propósito, ¿no? Y más que como yo digo, al final la inteligencia artificial, que podemos hablar, sé que tuvisteis un programa sobre el tema, seguramente reemplazará muchos temas técnicos, ¿no? Y lo que necesitamos gente es que tenga otro tipo de habilidades y sobre todo blandas, ¿no? Y creo que hay que reenfocar eso, ¿no? Lo que pasa es que necesita un periodo de transformación porque no puedes de un día para otro decir, bueno, pues ya no contrato técnicos, ¿no? Y solo contrato tipos que les voy a enseñar, ¿no? Ya hay que hacer el trabajo día a día, ¿no? Entonces tienes que buscar una especie de mix para empezar a hacer ese recambio, ¿no? Y eso es lo que estamos un poquito viendo con ese tema de lo que comentabas de pertenencia, ¿no? Estamos intentando generar una pertenencia desde los valores más actitudinales y no tanto técnicos, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué pasó en tu organización cuando aplicaste la mirada sistémica? Y yo sé que Giancarlo ahí con los amigos de LinkedIn hicieron ese trabajo, pero nunca le pregunté a Giancarlo. Entonces aprovecho que tú estás acá desde tu perspectiva. eh, Uy, no sé si se quedó Lo él o me perdimos quedé yo. unos segundos, parece, Mirko. Pero dale, pues.
A ver, perdona, la pregunta es, ¿qué sacamos de la mirada sistémica? Sí, por lo que entiendo de Mirko, Claro, la pega perdona, que sistémica, Ah, claro, sí. me corté, se me cayó un ratito. ¿Qué te claro. quedó a ti? Como, qué información nueva para ti? Como, Ahora se quedaron pegados los dos. Oye, No, no, yo estoy, solo para rellenar, quiero destacar que la primera reunión que yo tuve con Alberto para hablar de estos temas sistémicos, etcétera, yo le mencioné el mundo líquido y casi me sacó de la oficina, pues bueno. claro, es que el mundo, es que hay muchas acepciones sobre el tema líquido, ¿no? Entonces hay algunas que no estoy tan de acuerdo. Pero, a ver, creo que o sea, lo que saqué del taller en general, que tú participaste de una charla inicial, ¿no? Que creo que fue interesante un poco el de dónde venimos, ¿no? Creo que lo que generó en el grupo en general fue el desafío del status quo, ¿no? Que eso me pareció a mí lo interesante del taller, ¿no? De que ya no era irse adaptando a las crisis, ¿no? Que podían ir surgiendo, ¿no? Como el tema del COVID, que fue un palo que nadie se esperaba, ¿no? O el tema de, yo qué sé, la subprime, ¿no? Sino más bien ser capaces de trabajar en un mundo incierto, ¿no? Es decir, no adaptarse a la nueva crisis, sino ser capaz de líquidamente, como dices tú, no en el mundo sólido, sino en el mundo líquido, vivir con esa incertidumbre y tomar las decisiones correctas, ¿no? Y eso creo cuando hicimos sobre todo el tema sistémico, el ejercicio aquel, creo que, creo que nos hizo reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre a quién tengo al lado, sobre qué utilidad le veo al que tengo al lado, cómo utilizo las propiedades del que tengo al lado, ¿no? Y ese sistema que se genera después de, pues, colocar a todos los elementos en un mismo ecosistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a mí eso es lo que más me llevé, ¿no? El hecho de decir, yo no puedo prever todas las crisis, bueno, es imposible, ¿no? No puedo prever todos los escenarios, pero sí que puedo preparar a la organización a adaptarse, entre comillas, a cualquier situación, ¿no? No sé que haya una guerra nuclear, que va a ser relevante la adaptación, ¿no? Pero en general intentar tener una organización en la cual esté preparada para casi todas las eventualidades, ¿no? Y eso es, digámoslo así, ese mundo líquido, ¿no? Al menos lo que yo quise interpretar de ese mundo líquido, que me pareció interesante, ¿no? Porque ahora las crisis o las épocas de bonanza eran bastante cíclicas, ¿no? O sea, tú sabías que cada 7 años iba a suceder los cambios políticos, la economía, la macroeconomía, los ciclos, ¿no? Hoy en día un ciclo te dura 3 meses, ¿no? Y no tienes ni idea de lo que va a pasar en el ciclo siguiente, ¿no? Entonces, es muy difícil estar como organización constantemente adaptándose, si no es buscar mejor una organización flexible que sea capaz de navegar en todos estos escenarios. Y eso es lo que yo saqué y espero que haya sido una conclusión razonable para los consultores que querían, asumo, como comunicar ese mensaje, ¿no? Claro, un poco la premisa con la que nosotros funcionamos es que ya no basta aprenderse los distintos bailes prehechos, sino que hay que aprender música. Y eso tiene otra habilidad, es otro músculo que desarrollar. Sí, y en eso creo que las organizaciones lo están viendo, ¿eh? O sea, no por hacer en absoluto publicidad de mi compañía, ¿no? Pero nosotros le dedicamos muchísimo tiempo a todo lo que es diversidad e inclusión, a todo lo que es responsabilidad social, a todo lo que es la comunidad en la que nos movemos, ¿no? Al medio ambiente. Y es porque hoy las compañías creo que deben exceder sobre su core business, ¿no? Creo que tienen que ser más amplias. Creo que tiene que haber colaboración con el Estado. Creo que tienen que tener coberturas adicionales para las personas que trabajan en ella, porque no siempre el país, en Europa seguramente sí, pero en Latinoamérica no siempre el Estado te puede garantizar ciertas cosas básicas, ¿no? Y creo que la empresa tiene un rol un poco distinto, ¿no? Evidentemente hay un tema de profitabilidad y eso es innegable. Quieres proyectarte en el tiempo, si no ganas dinero o eres profitable, no va a suceder. Entonces, seguramente
ese rol social ya no lo podrás de seguir desempeñando. Entonces yo creo que hay que aceptar que las empresas necesitan ganar dinero, pero también hay que aceptar que parte de ese dinero o parte de esos recursos deben ir enfocados no solo al core business, sino a lo que rodea, ¿no? A la comunidad, al empleado, al colaborador, llamémoslo así. Yo, como siempre digo, yo soy empleado. A mí me dicen, no, los trabajadores y tú. Bueno, yo también trabajo, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber, no tiene que haber esa diferenciación, ¿no? La empresa es la persona es la empresa. Entonces, creo que ese rol un poquito más extendido de la compañía debe ser vital y eso también te ayuda a adaptarte mucho más a lo que el medio ambiente te da porque eres parte de él, ¿no? Antes quizás estabas mucho más aislado, ¿no? Esa es Oye, mi... Alberto, bueno, ha sido un gustazo tenerte acá. No hablamos de tu libro, po. Sí, Digámosle a los auditores que Alberto también tiene una faceta literaria, ¿no? Que escribió una novela, eh, ¿ah? De, sí, sí, o sea, a ver, quiero hacer una diferenciación. Mirko, sé que vas con una editorial de renombre, sé que tu lanzamiento va a ser, si no global, regional, y sé que va a venderse mucho, van a haber premios, seguramente galas quiero que televisivas. mi libro lo presente Putin. Estamos haciendo las gestiones. Hostia, bueno, ahí no sé si me van a invitar, pero bueno, por si acaso me conectaré vía Zoom, no sea que, O que el el tipo rey de explote. España, que no es malo. No, No, de eso el actual tiene o mala el prensa en emérito? este minuto, tiene mala prensa. No, Putin tiene una prensa atómica, ¿eh? Eso, eso sí que No, estamos de acuerdo. Con Putin tienes a toda la prensa en el evento. Sí, sí. Bueno, yo no voy a meter en tu presentación, yo ya hice la mía. No, pero eso fue una, creo que habla bien, ¿no? Creo que no habla bien de mí en el sentido de, sino creo que hay que tener vida paralela también, ¿no? No, yo tengo una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero creo que también tengo otros hobbies. Y como digo, como me dijo una señora una vez que le pregunté, ¿fue muy difícil escribir el libro? Me dijo, hubiera sido mucho más difícil no escribirlo. Y eso me pasó un poco a mí, ¿no? Tenía cosas que contar y me puse a escribir y Mira, salió una novela yo lo divertida. destaco, yo lo destaco en el sentido de la necesidad de que las personas que lideran lo que sea desarrollen inteligencias múltiples. Una de las causas de nuestro subdesarrollo exitoso como país tiene que ver con esta cosa monocolor, ¿no? Y Ajá, entonces los gerentes de empresas solo saben de administrar empresas y hacen sí, MBA sobre administrar empresas. En el mundo desarrollado, la gente que está cambiando el mundo y las empresas y las organizaciones que se dan cuenta de esto, que son la mayoría en el primer mundo, ¿no? Tienen equipos multidisciplinarios de gente que realiza todo tipo de habilidades. Ah, y un sí. artista puede ser alguien que hace una formación de arte, puede ser el CEO de una compañía. Ah, Sí, bueno, yo, si se prepara para eso, porque el cerebro es uno solo, y mientras más activamos las inteligencias que habitan en nuestro cerebro, más completos somos. Pero supongo que porque estamos muy lejos del mundo, porque vivimos en una provincia y porque además vivimos en este continente, ¿no? Nos cuesta mucho ver eso, ¿no? Porque sí, la creatividad está castigada, entonces toda actividad creativa que es fundamental es la actividad más fundamental ahora que las máquinas van a hacer el grueso de las cosas que hacíamos los humanos, es esencial y quería destacarlo, el tipo que no me parece arbitrario. Cuando me dijo Giancarlo, ay, Alberto escribió una novela, dije, bueno, ahí se explica todo, po, para mí, ahí se explica no, o todo. sea, yo creo que una de las cosas que tiene la multinacional, por ejemplo, como todo, como siempre digo, toda moneda tiene dos caras, es su tamaño, ¿no? Somos un portaaviones estratosférico, ¿no? De HL y cualquier multinacional, digamos, global, que tiene pues un músculo enorme y eso nos da muchas ventajas, pero por ejemplo tenemos una flexibilidad de un palo de madera, ¿no? O sea, cualquier cosa que intentes hacer es difícil, ¿no? Porque es un portaaviones que se tiene que mover, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me metí en el mundo emprendedor y estoy en muchas organizaciones de emprendimiento donde todo el tema de tamaños se va al agua, ¿no? O sea, no tiene ningún interés, pero en cambio la flexibilidad es enorme.
Entonces yo creo como dices tú, limitarse a eso, ¿no? Pero no solo al mundo de la multinacional, ¿no? El que toca el piano y solo toca el piano, pues muy bien, ¿no? Pero también debería desarrollar otras habilidades, ¿no? Y creo que escribir me metió en un mundo diferente. La verdad es que lo disfruté como un loco. No sé cuándo vas a lanzar el libro, pero y no sé si vas a escribir muchos más o ya has escrito. Ojalá tengas más creatividad que yo. Yo dije todo lo que tenía que decir. Desafortunadamente, mi inspiración se fue al piso en la última página, pero, pero Déjame disfruté decirte que el... me pasó lo mismo. El editor de Planeta, digo, no, está la raja el libro, nos gustó mucho y todo, pero podría, cierra un poco abrupto. ¿Ah? El final es un poco abrupto y uno dice, ya llegó hasta acá y acá se acabó. Sí, Y me dijo, podríamos me pasó intentar igual. otro final. Y yo le dije, mira, intentémoslo quizá en otra edición porque ahora no me quedan más neuronas. Y por lo tanto, el final, si la gente tiene la sensación de que llegó al final y se queda en un precipicio, mala cueva. Porque yo no tengo más neuronas para ensayar nada. A mí me pasó igual. Mucha gente dice, bueno, ¿y para cuándo el segundo? Digo, hombre, tendría que volver a nacer para hacer el segundo, ¿no? Porque realmente me agotó, pero con mucha alegría, ¿no? Y mucha satisfacción, pero es un ejercicio, para mí al menos fue complejo. Es Y bravo, es bravo. sí, una vez lo cerré, dije, qué bien, lo aproveché un animal, porque como dices tú, y quizás el programa salgan de la caja que un CEO, o sea, no me gusta decir mi título, pero un responsable así, con una multinacional tan chipiriguay, ¿no? Escriba un libro, y no un libro de cómo ser líder, ¿no? Que me parece una brutalidad, ¿no? Claro, O no los son los 7 siete pasos, hábitos de... sí, Claro, para ser más... eso sería ciútico, Claro, eso sería como diría decir, no, yo Contardo, llevo... ¿ah? Sí, no, no. Para aquellos que no lo han comprado, que son poca gente, porque casi todo el mundo lo adquirió, gracias a Dios, se llama Conversaciones de Bar y no tiene absolutamente nada que ver con liderazgo, ni empresa, ni nada. Es una aventura muy ligerita, muy No, divertida, el con nombre yo algunos... lo vi, me pareció tremendo título, muy sugerente. Acá había un escritor argentino que era como una suerte de Bukowski chileno, ¿no? Muy decadente, que escribió un libro que se llamaba La vida es un bar. Ah, bien, me alegro. Obviamente, ¿no? El nivel de ingesta alcohólica de Enrique Sims era altísimo por hora. ¿Ah? Claro, el mío... Vivió su vida en un bar, literalmente. Bueno, yo creo que ahora ya no estoy en España y el bar no es tan típico aquí, pero en España el bar es, no sé si tu segunda o primera casa. Pero ahí hemos discutido negocios, se han roto matrimonios, se han generado parejas, amigos, equipos de fútbol. O sea, el bar es yo te diría que es el universo, ¿no? Y Y todo en la esa es misma tarde. conversación. Sí, sí, no, yo me he hecho multimillonario y pobre en una tarde en un bar, hablando del negocio que iba a hacer y cómo iba a fracasar. Es tremendo, el bar es tremendo. Y cuantas más cervezas llevas, más expansión, ¿no? Luego la resaca es peor. Pero no, bueno, la verdad es que a mí la experiencia me pareció maravillosa. Como digo, tuve la oportunidad de estar en un par de programas de radio, en uno en la televisión, porque sorprendía, ¿no? Que una persona, digamos, dedicada a la multinacional, que normalmente nos ven como muy estructurados, disciplinados, pudiera escribir una novela, no un libro de cómo llegar a ser yo y triunfar, ¿no? Sino algo más enfocado a la fantasía, ¿no? Que esto es lo que a mí los libros de management no me gustan mucho porque es aquello, yo te voy a explicar cómo tienes que hacerlo para triunfar, ¿no? Y eso creo que cada uno tiene que encontrar un poco su manera, ¿no? Pero estuvo maravilloso. Me desgastó muchísimo, pero me lo pasé genial. Y bueno, no vendí mucho. Estoy a la espera de que me llame la Academia Sueca para lo del Nobel, pero todavía no deben tener mi número o debe haber alguna confusión, pero nunca puedo perder la esperanza. Y así, pues mira, una cosa más en mi vida que creo que fue una experiencia maravillosa. Así que Mirko, no te puedo decir nada porque cada uno disfruta como quiere, pero seguramente el tuyo es muchísimo mejor que el mío, o diferente, digámoslo así, pero ojalá disfrutes la experiencia de una manera súper positiva porque a mí me pareció algo fuera de cualquier cotidianidad de mi vida, ¿no? Así que felicidades, ojalá. Y además la editorial Planeta. Yo le escribí a la Planeta y me dijeron, oye, es excelente tu libro, pero no te lo vamos a publicar. Y a ti te dijeron, es excelente tu libro y te lo vamos a publicar. Por tanto, seguramente tienes una Eran facilidad y un otros don tiempos.
Eran otros tiempos. No, sí, es que no lo entendieron, en esa época estaba muy avanzado. Gracias Alberto y también muchas gracias a Os Barbería, ¿no? Giancarlo tiene Ah, ahí el Ubicada logotipo. en Providencia 2093, Eso. estamos ya oficina con 7B. ¿Qué publicidad tal? ya. Ah, muy bien. Vuelve a repetir que he hablado en medio, ya hablo mucho, pero perdona, vuelve a repetir. Ahí Os está. Barbería, da de nuevo la dirección, Giancarlo. Os Barbería, ubicada en Avenida Providencia 2093, oficina 7B, Séptimo frente al piso, drugstore. donde JP. Le mandamos desde acá un fuerte abrazo a JP y nos vemos la próxima semana.